¡Ay, pero qué feo es el murciélago! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué horrible es el murciélago! ¡Ay, pero qué bicho feo es el murciélago! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero qué animal horrible es el murciélago. Hace muchos, pero muchos años, cuando el tiempo era muy niño todavía, no existía en el mundo un animal más feo que el murciélago. El murciélago estaba cansado de ser así, de ser feo, 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 horrible, muy horrible. Así que un día voló hasta donde Dios se le acercó. Pero el murciélago no le dijo a Dios: dame plumas, por favor, que me siento horrible. No, 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 no. El murciélago le dijo a Dios: dame plumas, por favor, que me muero de frío. A Dios no le había sobrado ninguna pluma, así que se quedó pensando y pensando y pensando y pensando y pensando, y a Dios se le ocurrió. Entonces Dios sentenció: señor murciélago, cada uno de los animales que vuelan en la tierra te dará una pluma. Y fue así como el murciélago obtuvo la pluma blanca de la paloma. También el murciélago obtuvo la pluma multicolor, tornasolada, del colibrí. El murciélago obtuvo la pluma roja que está en el penacho del cardenal rojo. Obtuvo la pluma amarilla que arde en el pecho del tucán. El murciélago obtuvo la pluma rosada de un flamenco que se encontraba comiendo camarones en una playa de Sudamérica. Y el murciélago obtuvo la pluma verde de un papagayo que estaba tranquilamente comiendo bananas allá en la selva del Amazonas. Y fue así como el murciélago, frondoso ahora, de colores y suavidades, empezó con sus plumas de colores a volar por todo el mundo. Pero qué hermoso es el murciélago, pero qué lindo es el murciélago, pero qué bello es el murciélago. El murciélago volaba y sobrevolaba toda la tierra. Cuentan las personas que vivieron antes que nosotros que el arco iris nació del eco del vuelo del murciélago. Pero al murciélago la vanidad le hinchó el pecho y empezó a comentar ofendido y a hablar mal de todas las demás aves que le habían dado una de sus plumas. Así que las demás aves se organizaron, se reunieron, volaron hasta donde Dios y le fueron a dar quejas. Le dijeron: señor Dios, el murciélago se burla de nosotras. Además, sentimos frío con las plumas que nos hacen falta. Fue así como al día siguiente, cuando el murciélago se encontraba volando y agitó las alas en pleno vuelo, una lluvia de pluma de todos los colores cayó a la tierra. El murciélago había perdido sus plumas y él, al verse así, sin una sola pluma, no tuvo más remedio que irse a esconder a una cueva. Cuentan las personas que vivieron antes que nosotros que desde ese día el murciélago decidió esconderse y guardarse en esa cueva para siempre. Y él solamente sale de noche a buscar las plumas que se le han perdido. Y vuela rápido. El murciélago vuela muy rápido porque le da vergüenza que lo vean. Al murciélago le da vergüenza que lo vean. Al murciélago le da vergüenza que lo vean. Y colorín colorado, la historia de este murciélago se ha acabado. Y ahora, niños y niñas que están viendo estas historias de cuentos y cuentas para niños y niñas,
voy a invitar nuevamente al escenario a mi gran amigo y cuentacuentos, John Kevin Pérez, para que nos cuente otra fantástica historia. Preparados, listos y que venga que... Los ríos y la mar. Los ríos y la mar. Los ríos y la mar. Les voy a contar cómo nacieron los ríos y la mar, según nuestras comunidades indígenas del Chocó, en Colombia. Cuenta el cuento y cuenta la historia que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, hubo una fuerte sequía. No había agua. No había ni una sola gota de agua en la selva de los indígenas chocóes, aquí en Colombia. Dios desde su alto asiento se dio cuenta que había un animalito que sí tenía agua. Era la hormiga. Y entonces Dios vino y le pidió el agua a la hormiga. Pero la hormiga no quería darle el agua a Dios. Y Dios le decía, hormiga, dame el agua, y la hormiga no quería. Hormiga, el agua, y la hormiga no quería. Fue por eso que Dios lanzó su mano sobre la hormiga. La tomó de la cintura y empezó a apretarla. Y apretaba. Y apretaba. Y Dios apretó a la hormiga de la cintura, pero la apretó tan fuerte, que cuenta el cuento que desde ese día la hormiga quedó con la cintura finita para siempre. Y entonces ella tuvo que escupir el agua que cargaba en el buche. Ahora sí me vas a decir de dónde sacaste el agua, le dijo Dios a la hormiga. Y esta vez la hormiga accedió. La hormiga llevó a Dios por el camino y en el final del camino había un árbol. Pero era un árbol, sí, era un árbol grande, pero era un árbol que no tenía absolutamente nada de raro. Pero Dios enseguida se dio cuenta que aquel era el árbol del agua y había que derribarlo. Dios llamó a las ranas y a los hombres para que trabajaran a golpes de hacha. 4 días y 4 noches estuvieron trabajando, pero el árbol no se caía del todo. El árbol no tocaba la tierra porque había una liana que se encontraba enredada en una de sus ramas, y esto impedía que el árbol cayera. Dios mandó al tucán. Tucán, corta la liana. El tucán lo intentó, pero no pudo. Fue por eso que Dios condenó al tucán a tragarse los frutos enteros. Y hasta el día de hoy, el tucán se traga los frutos enteros. En cambio el guacamayo vino y con su pico duro y afilado cortó la liana. Cuando la liana fue cortada, el árbol del agua se desplomó. Y cuando el árbol del agua tocó la tierra, cuenta la historia que por el tallo de aquel árbol nació la mar. Y por cada una de las ramas de aquel árbol se desprendieron los ríos. También cuenta el cuento y cuenta la historia que toda el agua que brotó de aquel árbol era agua dulce. Pero, ¿y entonces cómo llegó la sal al mar? Los ancianos de la selva del Chocó en Colombia cuentan que en las noches ven al diablo cuando viene lleno de maldad y le echa puñados de sal al mar. Y así nacieron los ríos y la mar. Así nacieron los ríos y la mar. Así nacieron los ríos y la mar. Pero qué calor, pero qué calor, pero qué calor que hace en este lugar. Hace tanto calor que tenemos que secarnos el sudor. Hace tanto calor porque estamos ya cerca de los ríos, ya cerca del mar. Estamos muy cerca de esas grandes olas. Pero esa historia la contaremos después. En este momento, ya que están ustedes ahí escuchando estas fantásticas historias, quiero contarles una historia muy especial, una historia de un niño como cualquier otro niño, que al nacer, papá y mamá hicieron lo primero que se hace cuando un niño nace. Ustedes que están allí al otro lado, ¿qué piensan que es lo primero que se hace cuando un niño nace?
Imagínenlo. Imagínense que me dan esas respuestas imaginariamente y que yo las recibo. Y entonces estoy captando algo y me doy cuenta que una niña me dijo por ahí que lo primero que se hace cuando un niño nace es darle un nombre. Muy bien, perfecto. Eso fue lo primero que papá y mamá hicieron con este niño. Se pusieron a pensar y de tanto pensar un nombre encontraron para esta criatura. Pero este niño no se llamó Carlos, no se llamó Juan, no se llamó Arturo, no se llamó Pedro. No. Este niño se llamó bulto de sal. Sí, así como lo escuchan. Este niño se llamó bulto de sal. Y pasaba algo muy particular con bulto de sal. Y era que por una extraña razón venía envuelto en las pieles de la mala suerte. Todo lo que hacía bulto de sal le salía mal. Miren, él salía de su casa e iba hacia el colegio y de repente hacía un sol radiante de este que lo hace sudar aún mucho y de repente apenas ponía un pie afuera de su casa aparecía una nube y le llovía solamente a él. Imaginen la suerte de bulto de sal. Cuando llegó al colegio nunca conoció la amistad, no lo querían, nunca encontró el amor y él vivía muy pero muy aburrido de su suerte. Así que un día, cumpliendo con esa mala costumbre que tenemos algunos hombres, se fue a hacerle reclamos a su mamá, a decirle que por qué razón él tenía tan mala suerte. Y la madre de bulto de sal se quedó pensando, así como piensan las madres, y pensaba. Y la mamá le dijo: bulto de sal, yo no sé por qué razón tienes mala suerte, pero yo sé quién te puede ayudar. Tienes que hablar con el destino, que vive por allá, lejos. O también puedes hablar con Dios, que vive por allá, lejos. Bulto de sal, que tenía mala suerte, pero que no era tonto, sabía que hablar con el destino era muy complicado, que era más sencillo hablar con Dios. Así que preparó su mejor camisa, preparó su mejor pantalón, preparó sus mejores zapatos, se arregló, se vistió, estaba muy cerca de salir hacia la búsqueda del Señor Dios, cuando antes, desde su cocina, mamá lo llamó y le dijo: bulto de sal, antes de que te vayas te quiero dar un detalle para que tengas buena suerte en el camino y para que nunca te falte el agua. Y la madre de bulto de sal sacó una jarra de la cocina y se la entregó a bulto de sal, que ya en este momento era un hombrecito de 18 años. Le dijo la mamá a bulto de sal: esto es para que jamás te falte el agua. Bulto de sal no entendió muy bien por qué, sin embargo guardó el regalo en su equipaje y empezó a caminar hacia donde estaba Dios. Primero, caminando va por todo el camino, se halla bulto de sal. Se encontró con un animal muy especial que estaba en una pradera. Ya saben qué animal es, ¿cierto? Se trataba de un lobo, pero no era cualquier lobo. No era el lobo de la caperucita roja de pelo en pecho, musculoso, hermoso, no. Este lobo estaba enfermo, este lobo estaba raquítico, este lobo tenía la piel pegada a los huesos y tenía los ojos amarillos, muy amarillos, y estaba tendido en el suelo a punto de morir. Pero el lobo se quedó mirando al personaje de nuestra historia y le preguntó: ¿usted quién es? ¿Y para dónde va? Y él le respondió lo único que le podía decir. Le dijo: señor lobo, yo me llamo bulto de sal y voy para donde Dios para que me diga por qué razón tengo tan mala suerte. Así fue como el lobo le dijo a bulto de sal: ya que vas para donde Diosito, pregúntale por qué razón yo, el lobo, se está muriendo en la entrada del caminito. Bulto de sal sacó una hoja, sacó un lápiz y escribió: primero, preguntarle a Dios por qué razón el lobo que está en la entrada del camino se está muriendo sin saber por qué.
Guardó la hoja, guardó el lápiz y caminando, viene caminando, va por todo el camino, viaja a bulto de sal, llegó hasta la mitad del camino y en la mitad del camino había una montaña gigante y en el medio de la montaña había una casa blanca y al interior de la casa se escuchaba un sonido más o menos así. Bulto de sal, que tenía mala suerte pero que era pero muy valiente, no sintió miedo ante esos extraños sonidos que salían de esa casa blanca en la montaña en la mitad del camino. Así que atravesó el umbral e ingresó a la casa. Y cuando ingresó a la casa se dio cuenta que allí adentro había una mujer hermosa, hermosa, hermosísima, que no dejaba de llorar. Bulto de sal se le acercó y le dijo: señorita, ¿usted por qué llora? Pero ella le respondió: ay, espere, ¿usted quién es? ¿Y para dónde va? Y nuevamente empezó a llorar. Así que él no tuvo más opción que responderle la pregunta a la mujer. Y le dijo: pues yo me llamo Bulto de Sal y voy para donde Dios para que me diga por qué razón tengo tan mala suerte. La mujer le dijo: ay, Bulto de Sal, pues aprovechando que está usted acá, hágame el favor y le pregunta a Dios por qué yo no puedo dejar de llorar. Así fue como Bulto de Sal sacó nuevamente la hoja, ¿la recuerdan? Y el lápiz, y escribió: segundo punto, preguntarle a Dios por qué razón la mujer que está en la montaña blanca, en la mitad del camino, en la montaña verde, digo yo, en la mitad del camino, en la casa blanca, digo yo, no puede dejar de... Guardó la hoja, guardó el lápiz y caminando, viene caminando, va por todo el camino, viaja a Bulto de Sal, llegó casi hasta donde se encontraba Dios. Había un río y al lado del río había un árbol inmenso. Era un árbol muy especial, era un ceibo alopésico. ¿Saben qué es un ceibo alopésico, cierto? ¿Ustedes conocen las ceibas? Esos árboles gigantes que están en estas ciudades como Bucaramanga, en la que vivimos nosotros. Pues este era un ceibo, porque era el esposo de una ceiba. Y era alopésico porque no tenía ni una sola hoja. Ese árbol estaba calvito, pobrecito. Y estaba ya como son los árboles, paradote al lado del río. Y se queda mirando al personaje de nuestra historia, el árbol, y le pregunta: hey, ¿usted quién es? ¿Y para dónde va? Y Bulto de Sal le responde: pues yo me llamo Bulto de Sal y voy para donde Dios para que me diga por qué razón tengo tan mala suerte. El árbol sencillamente se queda mirando a Bulto de Sal y le dice: ah, pues si quiere que lo deje pasar, necesito que le pregunte a Dios por qué razón yo me estoy quedando sin hojas y estoy todo calvo. He perdido mi follaje. Así que Bulto de Sal sacó la hoja, sacó el lápiz y escribió. Tercero, preguntarle a Dios por qué razón el ceibo alopésico, el árbol que está al lado del río, se está quedando calvito sin saber por qué. Y caminando, viene caminando, va por todo el camino, viaja a Bulto de Sal, llegó hasta la casa de Dios. Dios se encontraba muy tranquilo en esa casa blanca, como la casa de la mujer, ¿recuerdan? Se encontraba sentado en su alto sitial con su pelote blanco, con su camisa blanca, con su correa blanca, con su pantalón blanco, con sus medias blancas y con los zapatos, no, blancos no, amarillos, para que no se le confundieran con la blancura de las nubes que pisaba día tras día, noche tras noche. Allá estaba el Señor Dios blanco con sus zapatos amarillos. Se queda observando a Bulto de Sal y le dice: Bulto de Sal, sé a lo que vienes. Y le respondió la pregunta del lobo, le respondió la pregunta de la mujer y le respondió la pregunta del árbol. Y ahora sí, dijo Bulto de Sal, yo quiero que en este instante tú me respondas por qué yo tengo tan mala suerte. Y Dios se quedó pensando, analizando
analizando, y se quedó mirando fijamente a Bulto de Sal y le dijo: señor Bulto de Sal, yo no sé por qué razón usted tiene tan mala suerte. Toca que le pregunte al destino, que vive por allá, lejos. Niños y niñas, Bulto de Sal se puso muy, pero muy enojado. Empezó a destruir cosas, empezó a tumbar las sillas, empezó a rayar las paredes y de un portazo muy fuerte salió muy, pero muy enojado de la casa donde se encontraba Dios. Y como venía de regreso, primero se encontró con el árbol, que continuaba todavía allí, y se queda preguntándole: Bulto de Sal, ¿qué noticia me trae de donde Dios? Y él le respondió: señor árbol, Dios le manda a decir que el problema suyo es de sed. Porque allá abajo, donde están sus raíces, hay un tesoro con monedas de oro que es tan, pero tan grande que impide que sus raíces se alimenten del agua del río. Y que si usted no puede alimentarse del agua del río, se va a quedar calvo, más calvo de lo que está, hasta el punto en el que usted se va a morir. Y el árbol se quedó pensando y le dijo: oiga, Bulto de Sal, ¿y usted por qué no consigue una pica, una pala, cava la tierra, saca el tesoro, se hace millonario y yo no me muero de sed? Y él le dijo: no, yo soy muy de malas en la vida, a mí todo me sale mal, mínimo yo me voy con ese tesoro con monedas de oro por todo el bosque, por todo el campo, y me aparecen los ladrones y me roban y me golpean, y yo no quiero eso. Pero yo tengo un buen corazón. ¿Recuerdan la jarra que le dio la mamá a Bulto de Sal para el camino? ¿La pueden recordar? Pues aquí está. Bulto de Sal llegó hasta las raíces del árbol. Y entonces le dijo al árbol: mira, yo tengo esta jarra mágica. Es una jarra muy especial que me la ha dado mamá. Ahora te voy a regalar el agua que tengo en ella para que puedas vivir un poco más. Y Bulto de Sal le entregó toda el agua que traía a ese árbol sediento que estaba al final del camino. Y caminando viene, caminando va, por todo el camino viaja Bulto de Sal. Bulto de Sal llegó hasta la mitad del camino. En la mitad del camino estaba la montaña verde, muy verde, y en la mitad del camino estaba esa casa blanca, muy blanca. Bulto de Sal ingresó hasta esa casa blanca, muy blanca, y allí se continuaba escuchando este misterioso sonido. Bulto de Sal, qué alegría tenerte por acá. ¿Qué noticia me traes de donde Dios? Bulto de Sal se quedó mirando a esa buena mujer y le dijo: mire, señorita, Dios le manda a decir que usted no puede dejar de llorar porque a usted le falta alguien que la quiera, alguien que la ame, alguien con quien compartir, con quien ir a la plaza los domingos y comerse un helado, con quien jugar, con quien reír, alguien con quien amar. Y la mujer se quedó pensando y pensando y pensando. Y cuando una mujer piensa, niños y niñas, a una mujer se le ocurre. Y a la mujer de esa historia sí que se le ocurrió. Bulto de Sal, bulto de salecita, saladín, saladón. Bulto de Sal, ¿a usted no le gustaría ser mi novio, mi amante, mi esposo, mi cónyuge, mi concubino para amarnos, respetarnos hasta que la muerte nos separe? Pero él, muy enojado como venía todavía a la casa de Dios, le respondió a la mujer: no, yo tengo mi
mala suerte en la vida, señorita. A mí todo me sale mal. Mínimo, yo me caso con usted. Tenemos una familia y el día menos pensado, usted se divorcia de mí y se queda con la poquita herencia que me va a dejar mi mamá. Yo no quiero problemas. A mí en la vida con el amor, desde el colegio, me ha ido muy mal. Yo me voy de aquí. Pero yo, señorita, tengo un buen corazón. Tengo un corazón muy bello. Y es tan bello y tan grande que le voy a regalar algo de agua para que usted calme su llanto. Así que Bulto de Sal fue hasta la cocina de esa casa. Buscó un vaso. Sacó su jarra muy especial. Colocó el vaso en su mano izquierda. Colocó la jarra en su mano derecha. Y le dio agua a esta mujer. Y caminando, viene caminando, va por todo el camino, viaja Bulto de Sal. Bulto de Sal llegó hasta la entrada del camino donde se encontraba, ¿quién, niños y niñas? Ustedes lo saben perfectamente. Se encontraba ese lobo enfermo, con la piel pegada a los huesos, con los ojos amarillos, 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 y a punto de morir. Y el lobo se quedó mirando al personaje de nuestra historia y le preguntó: Bulto de Sal, ¿qué noticia me traes? ¿De dónde, Dios? Y él, que seguía muy, pero muy enojado, no pensó en la respuesta que le dio al lobo. Sencillamente mirándolo, le dijo: Señor lobo, Dios me manda a decir que el problema suyo es de hambre y que se coma el primer bobo que pase por acá. Y fue así como el lobo, que estaba a punto de morir, sacó su último aliento, se abalanzó sobre Bulto de Sal y lo convirtió en su almuerzo. Cuenta esta historia que desde el día en que Bulto de Sal habló con Dios, hay árboles que están al lado de ríos y pierden sus hojas, pierden su follaje y nadie sabe por qué. También cuenta este cuento que desde el día en que Bulto de Sal habló con Dios, hay mujeres que están en las montañas, en la mitad de los caminos, y lloran de día y lloran de noche, y nadie, absolutamente nadie les puede calmar el llanto. Y también cuenta la historia que desde el día en que Bulto de Sal habló con Dios, los lobos comen hombres. Niños y niñas, no crean que los cuentos son mentira. No, señor. Los cuentos son como la vida. La única diferencia entre los cuentos y la vida es que los cuentos son realidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y entonces en este momento, desde sus casas, niños y niñas pueden aplaudir y pueden recordar y pueden pensar: ¿qué clase de enseñanza nos deja esta historia? Cada uno de ustedes lo puede saber. Pero eso lo hablaremos en otra función de Tribu Poliedros. Por ahora, ¿qué tal si invitamos nuevamente a nuestro amigo John Kewin para que nos cuente otra de sus fantásticas historias? Por ahí vendrá Kewin a la 1, aparecerá Kewin a las 2 y estará con nosotros Kewin a las 3. Bonita, mi niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Bonita, mi niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Había una vez una niña bonita, 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 pero ¿qué digo bonita? Que es que era bonita, 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 bonita.
Era una niña bonita con la piel negra, 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 churcos, 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 y es que era una niña bonita. Y es que justo al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, 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 blanquito. Y el conejo blanco, blanquito quería tener una hija así negrita y bonita como la niña bonita. Pero es que el conejo no sabía cómo hacer para tener una hija así negra y bonita como la niña bonita. Así que el conejo hizo lo que cualquier conejo haría en ese caso: ir a la casa de la niña bonita y preguntarle. Y así lo hizo el conejo. El conejo tocó la puerta. Y a que no adivinan quién abrió. Abrió la niña bonita. Y el conejo le cantó su canción. Bonita, mi niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y es que lo que pasa es que la niña no sabía. La niña no sabía, pero a la niña le gustaba inventar. Y la niña le respondió al conejo: debe ser que cuando era chiquita tomé mucho café negro. Y el conejo se fue para la tienda y compró, ¿qué digo? 2 libras, no, 4, no, compró 5, no, 8, no, 20, no, 50 libras de café. Y se fue para su casa y preparó una olla así grandotota con todo ese café. Y el conejito se dispuso a tomarse el café porque quería volverse negrito. Y glu 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 glu. Pero el conejo, negrito, negrito, no se puso. Al contrario, siguió igual de blanco. Y toda la noche se la pasó así despierto, despierto, despierto por el efecto del café. Al otro día, pues un poco mal dormido, pues el conejo se fue otra vez para la casa de la niña bonita, pues para preguntarle cómo hacía. Y el conejo llamó a la puerta. Y ya que no adivinan quién abrió. Sí, era la niña bonita. Y el conejo le cantó su canción. Bonita, mi niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y lo que pasa es que la niña no sabía, pero a la niña le gustaba inventar, así que la niña le respondió: debe ser que cuando era chiquita, debe ser que cuando era chiquita me comí muchas uvas negras. Y el conejo se fue rápidamente para la plaza de mercado y compró, ¿qué digo? 1 libra, no 2, no 4, no 8, no 20, 50 libras de uvas negras. Y se las llevó para su casa y comenzó a comer. Pero el conejo negrito, negrito no se puso. Al contrario, blanco, blanquísimo. Y toda la noche se la pasó con un dolor de barriga horroroso de tanto comer uvas. Al otro día, el conejo se fue nuevamente para la casa de la niña bonita porque él quería saber cuál era ese secreto y tocó la puerta. Y el que no adivinan quién abrió, pues abrió la niña bonita. Y el conejo, cuando la vio, le cantó su canción. Bonita, mi niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y lo que pasa es que la niña no sabía, pero a la niña le gustaba inventar. Y le respondió: debe ser que cuando yo era chiquita, debe ser que cuando yo era chiquita, me cayó la tinta negra. Y el conejo se fue
para la papelería del barrio y corrió y compró, ¿qué digo? 2 litros, no 5 litros, que no, 10, 20, 40, 50 litros de tinta negra. Y el conejito llegó a su casa con los 50 litros de tinta negra y comenzó. Y esta vez el conejo estaba negro, negrito. Y el conejo se puso muy feliz porque había encontrado el secreto. Estaba negro, negrísimo. Se fue para el parque porque quería que todos vieran su hermosa negrura. Pero de pronto comienza a caer un aguacero que poco a poco le iba quitando la tinta de la piel al conejo hasta que volvió y quedó blanco, blanquito. Al otro día, el conejo ya estaba un poco molesto porque ya sentía que la niña bonita le estaba tomando del pelo. Así que se fue rápidamente para donde la niña bonita y tocó la puerta. Y cuando la niña bonita abrió, el conejo le cantó su canción. Bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y es que la niña no sabía. Pero es que a la niña le encantaba inventar. Pero antes de que la niña inventara cualquier otra cosa, detrás de la niña bonita apareció una mujer. Negra, 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 negra como la niña bonita. Y se acercó al conejo y le dijo, no, señor conejo, es que aquí no hay ningún secreto. La niña bonita es negra porque tiene una mamá negra que a su vez tuvo una mamá negra. Y el conejo se dio cuenta entonces que para poder tener una hija negra, negrita, tan bonita como la niña bonita, pues debía hacerse novio de una coneja negrita. Y el conejo se fue a pasear por el parque del pueblo y justo ahí apareció una coneja negra, negrita, tan bonita como la niña bonita. Y el conejo se acercó a la coneja y se hicieron amigos y después se hicieron novios y empezaron a tener hijitos, porque cuando los conejos hacen hijitos no hay quien los pare. Y tuvieron conejos blancos con negro, conejos grises, conejos negros con blanco. Mira, tuvieron un conejo negro con la colita blanca y una coneja blanca con la colita negra. Y así tuvieron muchísimos conejos y conejas, pero hubo una coneja que nació de ese amor, que era negra, negrita, así como la niña bonita. Y entonces, cada vez que la coneja negra, negrita iba a pasear por el pueblo, la gente le cantaba una canción. Coneja negrita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? Y la coneja negrita, siempre con su pecho lleno de orgullo, les contestaba, no hay ningún secreto, son los encantos de una madre negra que yo tengo, que ahora son encantos míos. Y colorín colorado, el cuento de la niña bonita se ha terminado. Y ahora, para continuar con estos cuentos y cuentas para niños y niñas, vamos a recibir a Javier Rueda, quien nos trae otra historia. Marinero que se fue a la mar para ver qué podía ver. Y lo único que pudo ver fue el fondo de la mar. Marinero que se fue a la mar para ver qué podía ver. Y lo único que pudo ver fue el fondo de la mar. Marinero que se fue a la mar para ver qué podía ver. Y lo único que pudo ver fue el fondo de la mar.
Érase que se era un valiente marinero, con su gorro de la suerte que le había hecho un costurero, y que siempre llevaba en viajes encima de su rayado traje. Lo llevó por el mar Caribe y se lo prestó a la cangrejita Nayibe. Se lo quitó en el mar Mediterráneo para rascarse el cráneo y se lo puso en el mar Muerto, donde vive el pez tuerto. Con el valiente marinero no viajaba ninguna señorita, solamente la lorita Carmen Rita, que era muy buena para el canto. La plumosa Carmen Rita entonaba con encanto y con esmero sus canciones al valiente marinero. Marinero que se fue a la mar, mar, mar para ver qué podía ver, 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 y lo único que pudo ver, ver, ver fue el fondo de la mar. Una mañana de sol, olvidóse el marinero de aquel gorro suertudo en casa de don Oriol, un viejito barbudo que cocinaba ricos zancudos. Se fue a navegar al Japón, pero un fuerte ventarrón elevó el barco hasta el cielo, donde una nube morada que estaba muy enojada destruyó el lado delantero del barco del marinero. Pasado el tremendo golpe y sin dejar de navegar, volvió a las aguas el barco con lora y con marinero. Pasaron por Madagascar, por las aguas de la China, y en un ligero descuido, con una piedra marina, la nave se fue a estrellar y destruyó el lado trasero del barco del marinero. Marinero que se fue a la mar, mar, mar para ver qué podía ver, 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 y lo único que pudo ver, ver, ver fue el fondo de la mar. La lorita Carmen Rita perdió 700 plumas. Mientras tanto el marinero luchaba con valentía para que ni el agua ni la espuma hundieran la embarcación. Y fue en esa ocasión donde una sirena morena, montada en un caballo de mar, con 2 pulpos y un calamar, les vinieron a ayudar. Y en esas estaba el cuento, con un barco que andaba lento, cuando un extraño animalucho que llaman el pez serrucho, con sus dientes afilados, el mástil vino a cortar. Marinero que se fue a la mar, mar, mar para ver qué podía ver, 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 y lo único que pudo ver, ver, ver fue el fondo de la mar. Pese a que era muy fuerte, el barco no resistió. A ese joven marinero nunca nadie más lo vio, ni a la lora Carmen Rita, ni a la bella embarcación. Y me contó un tiburón que observó la situación, que en una tarde de brisa, una sirena morena, lo único que encontró de aquel valiente marino fue en la playa su camisa. Marinero que se fue a la mar, mar, mar para ver qué podía ver, 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 y lo único que pudo ver, ver, ver fue el fondo de la mar. Colorín colorado, esta historia de la mar pues se ha acabado. Esférica, bonita, linda, y si sube hasta el cielo, se parece a la luna. Se parece a la luna. Había una vez una niña, ay,
Era una niña que estaba enamorada de la luna. Y es que la niña todas las noches se sentaba en la puerta de su casa a mirar a la luna. Y la miraba, y la miraba, y se enamoraba más. Y la seguía mirando, y se enamoraba más. Hasta que la niña un día no aguantó y le confesó el secreto a su mamá. Le dijo: mami, mamita, mami, mamá, mamita, mami, tengo un secreto, mami, tengo que contarle, mami, estoy enamorada de la luna. Ay, ¿está usted enamorada de la luna, hija? Pues hay que decírselo. Usted va hasta la montaña más alta del pueblo y desde allá le grita a la luna. Y cuando la luna le ponga atención, pues dígale que usted está enamorada de ella. Pero eso sí, dígale que le quiere dar un besito. Y así lo hizo la niña. La niña esperó hasta que fuera de noche. Claro, porque la luna sale cuando es de noche. Y la niña se fue para la montaña alta, más alta del pueblo, y desde allá le gritó a la luna: ¡Luna, lunita! Y la luna escuchó. Y cuando la luna escuchó que la niña la llamaba, entonces la luna abrió los ojos y se quedó mirando a la niña. Cuando la niña vio que la luna la estaba mirando fijamente, la niña tomó aire y le dijo: Luna, lunita, mire que es que lo que pasa es que yo estoy enamorada de usted y le quiero dar un besito. Cuando la luna escuchó lo que la niña le dijo, la luna se desprendió de su órbita y comenzó a bajar. Y mientras la luna bajaba, pues estiraba la trompita así, para darle el besito a la niña. Y la niña veía que la luna venía con la trompita estirada, y pues la niña también estiró la trompita así, pues para darle el besito a la luna. Y la luna bajaba con la trompita estirada así, y la niña esperaba con la trompita estirada así. Y la luna bajaba y se acercaba, y la niña esperaba, y la luna bajaba, se acercaba, se acercaba. La luna, la niña. Y cuando estuvieron muy cerquita, así, mire, muy cerquita, a punto de darse el besito, la luna abrió la boca. ¡Am! Y de un solo mordisco se tragó a la niña. Cuenta el cuento y cuenta la historia que esta fue la primera noche en el mundo en la cual hubo luna llena. Fin. Niños y niñas, esta función está muy cerca de terminar. Pero antes de que eso ocurra, les quiero contar una hermosa historia, un bello poema que sucede en una biblioteca y se llama así: Amor en la biblioteca. Cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía, que estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa, lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella está aburrida de vivir la misma historia, que de tanto repetir se sabía de memoria. La bruja que la hechizaba por envidiar su belleza, y el príncipe rescatándola y casándose con ella. Cuentan que un día, justo en el último estante, alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla y tarareó la canción que el mar le canta a la luna, y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo 14. Ella
Subía en silencio una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Y se quedaban muy juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Y cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Muchos otros personajes ofendidos protestaban: las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos en alta mar, y escribían otra historia conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegaban por 7 mares en un barco de papel. Muy bien. Y ahora, para ir finalizando, ir cerrando ya esta función de cuentos y cuentas para niños y niñas, pues vamos a cantar una canción. Porque yo sé que a los niños y a las niñas les gusta cantar canciones. ¿Canciones? Canciones. ¿Sí? Hablando de canciones de Les gusta verdad. cantar canciones. Y esta es la única canción del mundo que ustedes van a cantar con nosotros sin necesidad de saberse. Oiga, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es que no me la Es tiene que que la saber? es que es la canción del eco. ¿La canción del eco? Sí, ¿Será que los niños y las niñas saben qué es el eco? sí. Ellos saben que es el eco. Cuando dicen, ¡ventana! ¡Ana! ¡Ana! Ah, o sea que el eco es esa cosa misteriosa que cuando uno va a la montaña le responde. O sea que si yo, por ejemplo, digo en la montaña, digo, por ejemplo, me paro así y digo duro, ¡Ramona! ¡Mona! ¡Mona! Ah, qué chévere. ¿Y hay una canción de eso? Sí, dice así. ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana. ¿Qué hace Clodomira? Mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Pero espere. Yo creo que podemos hacer que esos niños y niñas que nos están viendo desde la casa, pues la canten allá, así no los podamos escuchar en este momento, pero vamos a cantarla y todos los que estamos acá vamos a ser los niños y las niñas de esta canción junto con ustedes allá al otro lado de la pantalla. ¿Les Muy parece? bien, entonces, ¿Listo? a la una. Con ustedes, la canción del eco. A las 2. Y con ustedes, afinamos, la canción del eco. A las 3. ¿Quién está en la ventana? Ana, Ana. ¿Qué hace Clodomira? Mira, mira. ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo. ¿Quién está estrenando? Nando, Nando. ¿Cuál es tu cereza? Esa, esa. Que hay en un tesoro Oro, oro. que tiene la empanada. Nada, nada. Que da la sonrisa. Risa, risa. ¿Cómo hace la burra? ¡Hurra, hurra! ¿Cómo es el chancho? Ancho, ancho. ¿Quién tiene la peste? Este. Que soy si me aburro. Burro, burro. ¿Quién es mi amada? Ama, Ana. ¿Cómo es su cabello? Bello, bello. Ven y dame un beso. Eso, eso. ¿Qué quiere Tomás? Más, más, más. Pam, pararán, pam. Pam, pam.